Hola y bienvenidos. Hoy es 27 de noviembre de 2025. Los documentos que analizamos hoy nos presentan una Europa atrapada en una profunda paradoja. Mientras en Ginebra los diplomáticos debaten planes de paz con un nivel de detalle increíble, en el continente los ejércitos se preparan para un conflicto a una escala que no habíamos visto en décadas. La gran pregunta que intentaremos responder es: ¿están estos dos caminos, el de la diplomacia y el de la guerra, condenados a chocar? ¿O, o es uno una fachada para el otro? Esa es la cuestión central, sí. La idea hoy es poner sobre la mesa todas las piezas de este puzzle geopolítico. Vamos a analizar los documentos que describen las negociaciones, las estrategias militares, las divisiones internas. Y todo para ofrecer una visión lo más clara posible de la situación, presentando los distintos puntos de vista sin tomar partido. Es que el análisis a fondo es posible gracias a ProWave AI, y cabe destacar que ha sido generado a partir de la información procesada por Stylo News, la aplicación de noticias que utiliza inteligencia artificial para darnos una visión completa de la actualidad. Pues entremos en materia. Empecemos por la mesa de negociación en Ginebra, donde está la propuesta de paz de 28 puntos de Estados Unidos. A primera vista, parece un plan de un pragmatismo casi brutal. Es una definición perfecta. Lo fascinante aquí no son tanto los detalles, sino la filosofía que hay detrás. La propuesta de Washington es puro realpolitik. Primero, pide el reconocimiento de Crimea, Donetsk y Luhansk como territorios bajo control de facto ruso. Segundo, una prohibición constitucional para que Ucrania se una a la OTAN. Tercero, limita el ejército ucraniano a 600.000 efectivos y finalmente propone una amnistía total. En esencia, es una propuesta que busca detener el derramamiento de sangre ahora mismo, aunque sea a costa de sacrificar principios de soberanía y justicia. Un borrón y cuenta nueva, por así decirlo, para conseguir la paz a casi cualquier precio. No me extraña que la reacción de Ucrania haya sido de rechazo frontal. Exactamente. Desde Kiev lo ven como una claudicación. Argumentan que el plan se alinea casi por completo con las exigencias del Kremlin. Sienten que legitima la agresión, claro. Por otro lado, Moscú, lógicamente, apoya los puntos clave. Cumplen sus objetivos estratégicos, control territorial y un freno a la expansión de la OTAN. Y aquí es donde la Alianza Occidental, pues muestra sus grietas, ¿no? Porque los principales aliados europeos no parecen estar nada de acuerdo con esta filosofía. Su contrapropuesta parece venir de un lugar completamente distinto. Es un choque de visiones en toda regla. Reino Unido, Francia y Alemania han presentado una alternativa que es, en esencia, una defensa a ultranza del derecho internacional. Rechazan categóricamente cualquier reconocimiento de las anexiones rusas. Proponen un ejército ucraniano mucho mayor, de 800.000 efectivos, y en lugar de prohibir la adhesión a la OTAN, la dejan abierta a un futuro consenso. Es una apuesta más idealista, una declaración de que no se puede premiar la agresión. Me llama poderosamente la atención el tema de la amnistía. La diferencia entre las dos propuestas es abismal. Mientras EU propone una amnistía total, la europea pone el foco en reconocer el sufrimiento de las víctimas. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Puede una paz que no contemple la justicia ser realmente duradera? Esa es la encrucijada filosófica. La propuesta estadounidense prioriza la estabilidad inmediata, asumiendo que la justicia podría ser un obstáculo para detener la guerra. La europea, en cambio, parece advertir que una paz sin rendición de cuentas podría contener las semillas de un conflicto futuro. Pone el foco en la memoria histórica y en la justicia transicional, aunque no la define. Esta divergencia en Ginebra revela que, aunque son aliados, Estados Unidos y Europa tienen percepciones del riesgo y de la urgencia muy diferentes. Y mientras los diplomáticos discuten sobre filosofía de la paz en salones suizos, la realidad sobre el terreno sigue una lógica mucho más cruel. La diplomacia no ha detenido los misiles. De hecho, el pasado 25 de noviembre, Kiev sufrió uno de los ataques más intensos de los últimos meses. Es una disonancia brutal. Absolutamente. Fuentes sobre el terreno hablan de un ataque masivo con misiles y drones. Ha causado daños graves en infraestructuras críticas y, por desgracia, víctimas civiles, incluso en zonas residenciales de la capital y en localidades cercanas como Bilatserkua. Si conectamos esto con el panorama general, la interpretación de los analistas militares es unánime. ¿Y cuál es?
Es una forma de presión psicológica. Rusia utiliza estos ataques para demostrar que el coste de prolongar la guerra es insoportable y para debilitar la posición negociadora de Ucrania y sus socios. Es un mensaje muy claro. Acepten nuestras condiciones o esto no parará. Lo que nos lleva a la respuesta europea, que va mucho más allá de la contrapropuesta diplomática. Supongo que esa es la razón por la que vemos a países como Alemania o Polonia pisando el acelerador. No es solo una respuesta a la invasión, sino a esta guerra de desgaste psicológico. Ha definido como una guerra híbrida a gran escala. Es una estrategia multifacética que busca desestabilizar Europa no solo en el frente, sino desde dentro. Cuando hablamos de guerra híbrida, ¿a qué nos referimos en la práctica? Para que se entienda bien, ¿qué está viendo un país como Suecia o Polonia en su día a día que le haga usar ese término? Pues se refieren a un abanico de tácticas hostiles que operan por debajo del umbral de una guerra declarada. Hablamos de sabotajes a infraestructuras críticas como cables submarinos o gaseoductos, ciberataques coordinados contra redes eléctricas o sistemas bancarios, campañas masivas de desinformación para polarizar e interferir en elecciones y violaciones constantes del espacio aéreo con drones, como se ha documentado en Polonia y Rumanía. El objetivo final es erosionar la confianza en las instituciones y sembrar la discordia dentro de la OTAN. Y la reacción a esto parece ser un rearme sin precedentes. Alemania, por ejemplo, ha hecho un anuncio que rompe con décadas de política de defensa. Sí, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha sido muy explícito. Su objetivo es construir el ejército convencional más fuerte de Europa para 2029. Esto implica un aumento masivo del presupuesto de defensa y un rechazo frontal a cualquier paz que signifique una capitulación ucraniana. Es increíble. Si uno se para a pensarlo, hace apenas una década, el gran debate en Alemania era sobre si su ejército debía siquiera tener capacidad ofensiva. El cambio de mentalidad es sísmico. Y Polonia no se queda atrás. He visto una cifra en los informes. 3 submarinos por $2.520 millones. Eso no es una simple modernización. Es una declaración de intenciones en el mar Báltico. Totalmente. Polonia se está posicionando como una potencia militar clave en el flanco este. La adquisición de los submarinos suecos, SAP A26, busca asegurar el control del Báltico, una zona de altísima tensión estratégica. Y no podemos olvidar a Finlandia. Su reciente adhesión a la OTAN, que en su día defendió la ex primera ministra Sanna Marin, ahora se ve como un movimiento existencial para su seguridad. A nivel supranacional también hay movimientos. Se habla mucho del Schengen militar. Suena a concepto técnico, pero la idea que subyace es muy potente, ¿verdad? Exacto. Básicamente quieren crear un carril rápido para los ejércitos. Hoy en día, mover un tanque de Alemania a Polonia puede implicar más papeleo que exportar aguacates. La idea del Schengen militar es que las tropas y el equipamiento puedan moverse por Europa con la misma facilidad que un turista, eliminando semanas de burocracia que en una crisis simplemente no te puedes permitir. Es una medida para hacer que la defensa colectiva de la OTAN sea una realidad logística, no solo un principio en un papel. Pero todo este esfuerzo de unidad y rearme choca con voces muy discordantes dentro de la propia Europa. Pienso en el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Su narrativa es radicalmente distinta. Aquí es donde la estrategia de guerra híbrida parece encontrar un terreno fértil para explotar las fisuras. Orbán ha pedido abiertamente una nueva arquitectura de seguridad europea que incluya a Rusia. Sostiene que la expansión de la OTAN hacia el este fue una provocación, un argumento que se alinea casi palabra por palabra con la narrativa del Kremlin. Es la narrativa de la provocación de la OTAN, que se oye a menudo. Pero al escucharla, uno se pregunta, ¿no ignora por completo la voluntad soberana de los países de Europa del Este? Países que querían unirse a la OTAN precisamente por temor a una agresión rusa como la que finalmente ha ocurrido. Esa es la crítica fundamental a esa postura y la razón por la que causa tanta tensión con Polonia o los estados bálticos. Y no es un caso aislado. Vemos fracturas en Europa Central. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha elogiado públicamente a líderes como Robert Fico en Eslovaquia, al propio Orbán, o a Andrej Babiš en la República Checa, llamándolos pragmáticos. Estas declaraciones buscan ahondar en esas divisiones, claro. E incluso dentro del núcleo de la OTAN hay tensiones. El exsecretario general Jens Stoltenberg criticó a algunos aliados por no haber entregado ayuda militar a Ucrania con la rapidez necesaria. Con lo cual, el panorama europeo es el de un continente intentando construir un muro más alto.
mientras algunas de las columnas que lo sostienen tiemblan. Pero los informes que manejamos sugieren que este terremoto tiene réplicas mucho más allá de Europa. Exacto. Y estas fracturas en Europa son observadas con muchísimo interés desde otras partes del mundo, porque este conflicto ya no es solo europeo. Para entender la magnitud de la situación hay que ampliar el foco al Indo-Pacífico. ¿Te refieres a esa conexión que cada vez es más evidente? El discurso del viceministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Wu Qin-chung, en la Conferencia de Seguridad de Berlín, fue increíblemente directo al respecto. Fue una advertencia muy clara. El viceministro Wu habló de la formación de un eje autoritario emergente, compuesto por China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Su tesis principal es que la seguridad en Europa y en el Indo-Pacífico está intrínsecamente ligada. Argumentó que lo que sucede en Ucrania sienta un precedente para la estabilidad en el estrecho de Taiwán y viceversa. Un mundo que permite la revisión de fronteras por la fuerza en un lugar, lo permite en todos. Y aquí está la clave económica que lo conecta todo. Lo que dijo sobre los semiconductores es para helar la sangre. Un conflicto en el estrecho de Taiwán no sería una guerra regional más. Sería literalmente un apagón tecnológico global. Un apagón es la palabra perfecta. Las cifras que dio son contundentes. Taiwán produce cerca del 70% de los semiconductores del mundo y, lo que es aún más crítico, más del 95% de los chips más avanzados, los que hacen funcionar todo desde nuestros teléfonos hasta la inteligencia artificial o los sistemas de defensa. Un bloqueo o una invasión de Taiwán no solo sería una catástrofe geopolítica, paralizaría las cadenas de suministros globales de una forma que haría que la pandemia pareciera un problema menor. Las industrias se detendrían en seco. Y la respuesta de Taiwán, como la de Europa, es prepararse para el peor escenario. Sí, es un reflejo casi especular. Taiwán está invirtiendo masivamente en su propia defensa. El viceministro Wu anunció planes para aumentar el presupuesto militar a $30 millones para 2026. La percepción de amenaza es global y las respuestas, aunque se deciden a nivel nacional, siguen patrones muy similares en todo el mundo democrático. Si damos un paso atrás, el panorama que dibujan estos informes es el de un mundo en un punto de inflexión. Europa intenta navegar entre una paz pragmática pero insatisfactoria y la defensa de unos principios que podrían prolongar la guerra. Al mismo tiempo, se rearma a toda velocidad mientras lidia con sus propias divisiones. Y todo ello bajo la sombra de un conflicto global interconectado que une el destino de Kiev con el de Taipei. Es un resumen muy preciso. Y es importante saber de dónde viene esta visión de conjunto. Todo este análisis ha sido posible gracias a la capacidad de Estilo News para conectar los puntos. Estilo News es una aplicación para móvil y ordenador que permite a cualquier persona crear sus propios informes de inteligencia personalizados. Utiliza IA para analizar cientos de fuentes de noticias tradicionales y de la plataforma X en más de 20 idiomas. Es una herramienta diseñada para ir más allá de los titulares y entender las corrientes de fondo. Transforma el ruido informativo en conocimiento claro y útil. Para quienes quieran tener acceso a noticias impulsadas por inteligencia artificial y adaptadas a sus propios intereses, pueden suscribirse a Estilo News en www.stylonews.com. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo de la actualidad. Si hay temas específicos en los que les gustaría que profundizáramos en el futuro, nos encantaría conocer sus sugerencias. Sigan a Estilo News en sus redes sociales favoritas para no perderse ninguna actualización sobre los acontecimientos que están moldeando nuestro mundo.